Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es No miércoles. se te escucha, María Clara, te silenciaste. No, no me silencio. Ah, No, se ahí le sí. escucha perfecto. Sí, se la Sí, yo te escucha. escucho, sí, Perdón. se escucha, sí. Hola, bueno, ¿cómo les va a todos? Hoy es miércoles, es la última clase de septiembre. Hoy es miércoles 30 de septiembre del 2020. Estamos dando la tercera clase de Zoom de la asignatura Psicología Comunitaria, Social e Institucional. Y nos vamos a trabajar, vamos a ver cómo se da el vínculo entre nosotros nuevamente, digamos, en el sentido de que vamos a trabajar 1 hora y cuarto, pero si es necesario, y ojalá se dé, la interacción, vamos a podemos trabajar hasta las 10 de la mañana. Bueno, les quiero explicar ante todo, por los que no me conocen, aunque hay un video de presentación de los docentes de la cátedra, que ustedes constan ustedes en el campus. Mi nombre es María Clarareta, yo soy médica psiquiatra y psicoanalista, y soy la titular de la materia. ¿Pueden por favor mutearse? Bueno, los voy a mutear yo, voy a mutear yo a ustedes, y Hola, discúlpame. En el chat muchos chicos están diciendo que no pueden escuchar. tienen, lamentablemente este es el máximo de conectividad que tenemos, y yo estoy desmuteada. No sé, a ver ahora si, si pueden, ¿sabés habitualmente qué problema es cuando no pueden escuchar? Es un problema de la conexión de internet de ellos. ¿Por qué no lo hacemos por Cisco Webex? No lo hacemos por Cisco Webex porque no lo podemos grabar después. Por eso no lo hacemos por Cisco Webex. ¿Sí? Ese es el tema de que no lo hacemos por Cisco Webex, porque no lo hemos podido grabar. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. La clase, quiero decirles en principio que ha habido una modificación en la cantidad de alumnos que hay, porque nosotros contábamos con los alumnos que estaban inscritos en la materia, que eran 457, y ahora se suman a partir de hoy los nuevos alumnos que están en calidad de no alumnos regulares, sino alumnos condicionales. No es esa la palabra exactamente que se... ¿Cómo es? Entonces, Exceptuados. exceptuados. Estos alumnos exceptuados, gracias María Marta, tienen que... estos alumnos exceptuados son aquellos que no aprobaron los finales no aprobaron los 2 finales de tanto de SH como de ARTI, pero por una decisión de la gestión pueden cursar psicología y pueden cursar hábitat, no así Pro Monicampo. Por lo tanto, como campo es parte de la materia, es parte de psico, por ahora ya va a salir una REDI, que es digamos, un comunicado de la dirección. Ya la dirección va a explicar explícitamente cuál es la condición, pero de hecho la condición dentro de la materia es que ustedes van a poder cursar la materia. Aquellos que están en condición de exceptuados pueden cursar la materia, pero hasta el momento, por lo que nos ha explicado la gestión, no pueden darla a fin de este año. Así que doy la bienvenida también a aquellos que en su calidad de estudiantes exceptuados están ahora participando de la materia. Con respecto a cómo se va a cursar la materia y cómo se va a aprobar la materia, que como muy bien dice la adjunta, es algo, María Marta Mainetti, dicen que es algo que es importante de poder plantear. Vamos a trabajar con foros, vamos a tener este encuentro semanal, y vamos a trabajar después por foros, en donde ustedes van a
de alguna manera, agrupar. Ustedes van a trabajar con foros asincrónicos para hacer los prácticos de esta materia, ¿sí? Y más adelante se les va a decir si van a tener 1 o 2 parciales de la materia, porque eso está a consideración de la Secretaría Académica y de la gestión de la materia, de la gestión de la facultad, para poder justamente tener en cuenta, por favor les pido que apaguen los micrófonos hasta que quieran intervenir. Cuando quieran hablar para todos, cuando tengan la intencionalidad de hablar, abran los micrófonos. Si no tienen intencionalidad de hablar, por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, hoy vamos a trabajar, ya les digo, alrededor de 1 hora, 1 hora y cuarto, si esto así lo sigue, lo permite, vamos a seguir hablando, trabajando juntos, como en la clase anterior, que fue muy interesante. Para los que se suman hoy, les digo que en la clase anterior estuvimos trabajando con la presentación de la materia, que es la deconstrucción, y lo que es lo social, lo comunitario y lo institucional, ¿sí? Bueno, esos fueron los trabajos que se realizaron en la primera y en la segunda clase. Hoy vamos a empezar un tema que se llama la medicina como práctica. La medicina como práctica es un tema, es un texto que yo escribí en el primer año que dictamos la carrera, porque me parecía muy interesante tener en cuenta que poder poner en discusión para jóvenes estudiantes de la materia, de la carrera y de la materia, qué carácter o qué dimensión o qué categoría epistemológica le dábamos a la medicina. ¿Qué es la medicina? Entonces tomé 4 como preguntas, podríamos decir, del orden de lo popular, del orden de lo que circula en los ámbitos, en los ámbitos populares y en los pasillos, en los pasillos de la facultad, en los pasillos de la academia, por decirlo así, para poder articular algunas preguntas. Voy a volver a pedirle al doctor Loria, que es uno de nuestros JTP, que es doctor en filosofía, que explique qué es epistemología, ¿no? Porque vamos a ver un nivel que se llama epistémico. Entonces, este es un trabajo epistemológico. Poder pensar cómo podemos entender. Maxi, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, sí. Lo que pasa es que tengo también mucha interferencia. Profes, perdón. Hola, buen día. Buenos ¿Ustedes días. no tienen la posibilidad de mutear al resto de los alumnos? Porque hay un chico que no nos está escuchando. Tengo la posibilidad de mutearlos, ahora los muteo, sí. ¿Podrás mutarlo, por favor? Gracias. Yo también, hola, de izquierda a derecha, si deslizando desde el celular, les va a aparecer un botón en grande. Con ese botón además se conectan al audio, y si lo presionan se pueden mutear y desmutear. Exactamente. Bueno, ya puse mute all, ¿sí? Ya están muteados todos. Bueno, ahí me... No, ahora desmuteate. Vos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buen día para todos. Para los que no me conocen, soy el profesor Maximiliano Loria y mi disciplina es la filosofía. María Clara me pedía que hablara un poquito en torno al concepto de epistemología, y la epistemología es una rama dentro de la filosofía que ¿qué es lo que estudia? Bueno, cómo discernir qué tipo de condiciones tiene que tener un conocimiento para ser considerado conocimiento científico. En términos un poquito más escuetos y más difíciles, diría cuál es el estatus del conocimiento para ser considerado conocimiento científico. Entonces vamos a hacerlo entre los dos, así queda, y María Marta va interviniendo también. Entonces la pregunta es, ¿qué nivel de conocimiento estamos trabajando? ¿Qué vamos a trabajar hoy? ¿En qué nivel de conocimiento puede entenderse que está la medicina y los médicos que llevan a cabo la medicina? ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, de la epistemología, es por el conocimiento, ¿sí? Muy bien. Quería aclararles, acotarles que también en el texto de Ana María Fernández, que
tenían que leer para la clase anterior y que estuvimos trabajando en la semana pasada, también aparece el concepto de campo epistémico, refiriéndose justamente al campo del conocimiento científico, ¿no? Cuando habla de la relación individuo-sociedad, habla de distintos campos en que esas discusiones se dan, y van a tener un subtítulo que dice en el campo epistémico. O sea que es una palabra que, una familia de palabras que van a ir encontrando a lo largo de varios textos que vamos a ver durante la cursada. Porque Una cosa... antes de que retome el profesor Loria, lo que le quiero decir es esto, que justamente recuerden que esta materia, Psicología Comunitaria, Social e Institucional, se llama así, y participa de dos articulaciones dentro de la currícula innovada. Una es justamente las sociomédicas, con las cuales participa del campo con Promo y con Hábitat. Y otra, la línea transversal de la articulación de esta materia, es producción del conocimiento científico. Quiere decir que somos, por un lado, una sociomédica y por el otro lado, una materia epistemológica. Quiere decir que es la primer materia en donde ustedes van a tener que armar los andamiajes mínimos para saber qué tipo de desarrollo profesional, qué tipo de práctica van a llevar adelante. Así que es una de las funciones de la materia poder pensar esta idea. ¿Qué tipo de conocimiento es la medicina? Le dejo la palabra al doctor Loria. No, bueno, lo que yo quería hacer es simplemente también aclarar que, digamos, lo que hace a un conocimiento científico es algo que varía a lo largo de los años, digamos, es decir, a lo largo del tiempo ha variado los criterios que es preciso tener para poder considerar a un saber como científico. Por ejemplo, en la antigüedad, Aristóteles decía que la filosofía era una ciencia y que la ciencia proporcionaba certezas. Certezas es un conocimiento indubitable, digamos. En cambio, hoy en día, digamos, solemos pensar que la ciencia no proporciona algo así como certezas, sino conjeturas más o menos probables que tienen que ser sometidas a experimentación, a prueba, que tienen que ser, digamos, tienen que ser reasumidas a medida que se van intentando refutar. Entonces, la primera pregunta, vamos a trabajar sobre 4 grandes preguntas. Es la medicina, ¿por qué la medicina? Y ya vamos a ir a algo que tiene que ver con una propuesta asertiva. ¿Por qué la medicina no es una ciencia? ¿Por qué la medicina no es una religión, tomando en cuenta que la medicina es un sacerdocio? ¿Por qué la medicina no es del campo de la religión? ¿Por qué la medicina no es una técnica? ¿Y por qué la medicina no es un arte? Entonces vamos a tratar de definir qué es la medicina, teniendo en cuenta estas 4 preguntas que están orientadas de alguna manera por 4 preguntas que son desde la cotidianeidad planteadas y que hace unos 2 años me contaba Adriana Lacino que en un momento dijo el arte de la medicina y todos le fueron a explicar, no es un arte, yo qué sé. Bueno, vamos a ver si podemos plantear por qué, en qué sentido lo es y en qué sentido no lo es. Vamos a tomar la primera pregunta que quedan articuladas en un nudo de 4 redondeles, que sería ¿por qué la medicina no es una ciencia? Y nosotros vamos a tomar para eso un texto que a mí me pareció muy claro, que es de un autor mexicano que es Fernández Creusi, González Creusi, que se llama así, ¿no? Que la medicina no es ciencia, dice él, que la medicina no es ciencia, lo tiene linkeado en el texto que yo escribí. Si el científico se ocupa de variables, de establecer variables, fórmulas, causa y efecto, de tratar de generar hipótesis, de poder avanzar con esas hipótesis con respecto a objetivos ya planteados, vamos a pensar, hay un texto del doctor Loria en donde habla de ciencias que son justamente más conjeturales y de ciencias que son más duras. Uno podría decir, hay disciplinas asociadas a la medicina como la química, la física,
Sí, estamos grabando la clase. Estamos grabando la clase. Sí, estamos grabando la clase para después poder ser subida, efectivamente. Quédense tranquilos. Entonces, de hecho, lo que está presente es que la dimensión de las ciencias duras articula el campo de la medicina, pero no es centralmente la medicina en sí misma. Entonces, que hagan aportes, por ejemplo, ahora que estamos en época de pandemia, ¿verdad? Que se hagan aportes en lo que es todo lo que es medicina y en el campo molecular, lo que sea virología, lo que expliquen sobre el ARN, lo que esté presente, por ejemplo, modelos matemáticos, como para poder plantear el campo epidemiológico. Todo eso tiene que ver, digamos, se articula con lo que es la medicina. Esas pueden ser ciencias más duras, son de hecho ciencias duras, que le dan insumos a la medicina como para poder pensar. Por ejemplo, me ayudaría si alguno de ustedes, pensando en lo que vieron en ARTI y lo que vieron en FCH, podrían pensar alguna pregunta en donde alguna de estas ciencias, química, física, matemática, les ha permitido aprender. Si alguno lo puede plantear en el chat o toma el micrófono y lo dice, sería muy útil. Por ejemplo, ¿dónde creen que intervinieron claramente las disciplinas, las ciencias de las cuales les estoy hablando? Contracción muscular, muy bien. Contracción muscular es, bueno, metabolismo, muy bien. Tomemos química para comprender el metabolismo, muy bien. Quiero decirles una cosa, vamos a tomar, por ejemplo, metabolismo, bioquímica, muy bien, muchas gracias, muy bien la participación, gracias. Si ustedes no supieran lo que es el ciclo de Krebs, o si ustedes no supieran lo que es, cómo interviene en la lipólisis, o aprendieron, digamos, en célula, muy bien, aprendieron cómo se forma el ATP, cómo no se forma el ATP, cuándo hay lipólisis, cuándo hay lipogénesis, ¿aprendieron eso en metabolismo? Muy bien, dicen que sí, muy bien. Entonces, eso es del campo de la química. Entonces, hay una química que es simbólica, ustedes pueden escribir los carbonos, pueden escribir los oxidrilos, y pueden ver cómo, por ejemplo, el ciclo de Krebs se lleva adelante como la respiración de la célula, lo que sería justamente cómo se produce la energía. Ese es un campo de la química. Entonces, la química, ¿no?, en su campo simbólico y experimental, les permite comprender, por ejemplo, cómo puede haber una resistencia a la insulina, ¿no? Y digamos que hay un receptor en la célula que permite, que es sensible a la insulina, que permite que la glucosa entre a la célula. Por ejemplo, esa es una explicación de lo que corresponde al metabolismo celular, y gracias al cual ustedes pueden inferir cuestiones. Ahora bien, cuando llega un paciente a la guardia o al consultorio y está hipoglucémico y está mal, está con un cuadro de confusión, y ustedes, después lo vamos a ver en salud mental, ustedes advierten que está confuso porque está hipoglucémico, ustedes van a decidir, junto con las personas que allí lo traten, con los otros médicos que allí lo traten, por ejemplo, ponerle un determinado, por ejemplo, un suero glucosado, si está hipoglucémico. Vamos a pensar esto. Esa maniobra corresponde a que ustedes en ese momento sepan estrictamente cómo funciona el mecanismo de la insulina glucemia. Sí, tienen que saber eso, porque si no, no podrían entender los mecanismos de hiper e hipoglucemia y no podrían entender problemas metabólicos, por ejemplo, la acidosis metabólica, que se produciría si ustedes no conocieran ese proceso químico. Si ustedes no conocieran ese proceso químico, no entenderían qué es una acidosis metabólica. Ahora bien, cuando ustedes porque saben eso de una ciencia dura, pueden aplicarlo a lo que sería el tratamiento de un paciente. Claro, ahí dice necesitamos buenas bases, por supuesto. Necesitan buenas bases de las ciencias duras, química, física, etc. Y también necesitan buenas bases de construcción del pensamiento, que se supone que para ello está esta materia, para que ustedes puedan advertir, cómo se va configurando el pensamiento médico. Entonces, necesitan
a las ciencias duras, epistemológicamente duras, como ha planteado el doctor, y también necesitan de esta corrección epistemológica que tienen que hacer ustedes para no convertirse en meros, en meros practicones idóneos, pragmáticos de la medicina, ¿se entiende? Entonces, hay una articulación en donde ustedes en ese momento que el paciente está hipoglucémico, no se van a poner a repasar cómo se entra en acidosis, mecanismo de la glucemia, cuando no hay hipoglucemia hay lipólisis, etcétera, 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 y el paciente entra en acidosis. Sino que ustedes van a tener un protocolo para seguir para atender al paciente. Pero muy bien como lo dice ahí, no lo vamos a repasar porque ya lo sabemos. Efectivamente, está muy bien. Lo que se incorpora, lo que se asimila, es justamente saber determinadas cuestiones en donde hay determinadas cuestiones en la urgencia médica, inclusive, que implican justamente que actúa mejor en la urgencia médica quien tiene fuertes conocimientos básicos, importantes, químicos, que quien no lo sabe, digamos. Está muy bien, no lo repasamos porque lo sabemos. Muy bien dicho, la verdad que está muy bien dicho. Entonces, justamente, en ese momento, ustedes apelan a lo que ya saben, ya han asimilado de alguna manera científicamente este procedimiento que les fue enseñado por los profesores, ya lo conocen y saben qué puede suceder, y esperan y saben qué puede pasar, y tienen la conflictiva conocimientos holísticos bajo en H, de las ciencias que integran a toda la medicina. Yo no estoy hablando del holismo, no, eso es holístico bajo en H. Y yo no estoy hablando de un conocimiento holístico, estoy hablando de un procedimiento epistemológico, ¿sí? La holística es otra cosa que tiene que ver con, a mi entender, con un procedimiento un poquito más esotérico. Yo estoy hablando de la integración de las ciencias. Prefiero hablarlo en esos términos, y en esos términos es la posición de la cátedra, y en esos términos van a ser evaluados porque es la posición de la cátedra, pero yo voy a argumentar de por qué es una articulación de la cátedra, ¿sí? Y es la posición de la cátedra. Voy a argumentar sobre esto, ¿sí? Porque no se trata rápidamente de repetir conceptos sin entender, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que ustedes tienen esto, ustedes podrán decir, entonces el médico, cuando resuelve la hipoglucemia, porque sabe cómo funciona el mecanismo, por ejemplo, metabólico de la glucemia y de la hipoglucemia y de la acidosis, ¿es en ese momento un científico? No, no es un científico. Toma elementos científicos que, como dijo el compañero, que no me acuerdo ahora el nombre, está sí, el estudiante, está sí, sabe cómo funciona eso, pero no va a seguir haciendo ciencia, porque atender al paciente no es hacer, yo dice, muy bien, bueno, yo no te volví a ver, decime el nombre después con el micrófono, porque no puedo estar leyendo el chat y dando clase al mismo tiempo con toda... Ah, Paula, muy bien, Paula dijo eso, muy bien. Entonces, aunque, como dijo Paula, ustedes ya lo saben y no tienen que repasarlo porque lo van a tener incorporado de la misma manera que van a tener incorporado qué se hace con un abdomen agudo, qué se hace con un dolor de panza, digamos, cómo se define si un dolor de panza es para ser operado o es un abdomen clínico, o hay que esperarlo y no confundir una adenoiditis con un abdomen agudo, ¿se entiende? Para ser operado. Entonces, esos elementos tienen que ver con lo que le han enseñado y con lo que ustedes han aprendido y tienen incorporado de lo que les enseñaron los profesores de clínica médica, todos los grandes profesores que ustedes tienen ahí enseñándoles ARTI y FSH. Ahora bien, el procedimiento mediante el cual, muy bien, acá hay una pregunta de Ezequiel Meyer, no se hace ciencia porque no se aplica el método científico. Exactamente, exactamente, no hay método científico que se esté aplicando porque, como dice González Cruzi, en el momento del acto médico, el médico no se ocupa de seguir haciendo ciencia, se ocupa de atender al paciente. Y atender al paciente
solucionar un problema del paciente no es lo mismo que solucionar o plantear una hipótesis sobre el metabolismo que en ese momento está afectando que está afectando al paciente. Entonces, lo que está en juego es, ese saber científico. ¿Está ayudando al acto médico? Sí, lo está sosteniendo, pero también lo que está sosteniendo al acto médico es ese procedimiento científico y es el saber que ustedes tienen a disposición de ustedes un protocolo, que tienen una forma de actuar, que tienen en sí mismo una manera de actuar que van a ir aprendiendo. Porque en definitiva, por eso no es una ciencia en el momento en que ustedes hacen una práctica clínica. Por eso vamos a coincidir, y voy a dar el título, la idea central de la charla, que es, como dice el título del trabajo, la medicina como práctica. Entendemos que la medicina es una práctica. Quiere decir, una práctica que reúne elementos que están tomados de la ciencia. Muy bien. Lo aplicamos en el campo de la práctica. Ahora vamos a ir viendo. Praxis. Muy bien. Ahí Rocío agrega el nombre, se ve que ha leído el trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, lo que sabemos del campo de la química, de la física, de la medicina también, que hay, digamos, que hay todos los temas de investigación con respecto a la medicina, a estudios epidemiológicos, etcétera, etcétera, son transformados en ese momento, son de alguna manera dirigidos para atender al paciente, no para continuar el proceso científico o el proceso mediante el cual esa idea es debatida, asistida, aumentada, ampliada o mejorada. Entonces, no se está haciendo ciencia, se está atendiendo un paciente. Entonces vamos a ir a un tema. Una vez instalado por primera vez, ¿qué sería el conocimiento científico y qué sería el que tiene que tener el médico? Por eso yo los felicité a los que habían aprobado las primeras 2 materias de la carrera, y también, bueno, doy la bienvenida a quienes no habiendo aprobado las 2 exámenes, pueden cursar esta materia porque tienen regular uno y han aprobado el otro. Esperemos que cuando corresponda lo puedan aprobar, pero es todo un esfuerzo entrar dentro del campo de lo que es justamente el pensamiento que permite llegar a estas ideas que son muy difíciles de articular en la práctica, Pero vamos a ir planteando ahora lo siguiente. Teníamos... Perdón, María Clara, quería hacer una aclaración como para ordenar, si es posible, porque hay muchas preguntas y comentarios que son muy interesantes, pero quizás podríamos hacer así, esperar que vos puedas exponer primero el tema un ratito, y después vayan anotándose ustedes las preguntas, y después intercambiamos, porque si no nos vamos a perder el diálogo, porque tienen muchos comentarios para hacer y está buenísimo, pero si no se avanza con el tema tampoco podemos atender todas las preguntas. Entonces capaz nos damos, aunque sea 15 minutos, ¿se puede exponer? Vamos a hacer una cosa, María Marta, no sé si te parece bien. Hago como un pequeño raconto y entramos a las preguntas y después seguimos. Eso, bien. Sí, porque por ahí hay preguntas que se hacen y que se van diciendo a medida que se habla. No voy a pormenorizar, voy a hacer un pequeño, aguanten un poquitito, vayan escribiendo la Chava con H. Tengan cuidado con las faltas, que acá las miramos. Vayan escribiendo las preguntas un instante, déjenme desarrollar el tema en esto. Así como planteamos 4 preguntas: ¿por qué no es la medicina? ¿Por qué no es una ciencia? La medicina, ¿por qué no es una técnica? La medicina, ¿por qué no es una religión? Y la medicina, ¿por qué no es un arte? Vamos a decir, ¿por qué consideramos desde la cátedra que la medicina es una práctica? Para eso, volvemos a lo que nos explicó el doctor, pero quería hacer esta primera situación de guardia, urgencia, clínica,
porque me parece que es importante que ustedes entiendan en la escena médica, que es lo que a ustedes más les gusta, porque para eso van a ser médicos y médicas. Por eso plantear básicamente en una escena sencilla de lo que podría ser una urgencia en una guardia, cómo esta clase que parece tan rara de epistemología puede llegar a servir. Por eso planteé esa escena primera, para que ustedes tengan como un horizonte de a qué va, en qué estamos trabajando. Vamos ahora a volver a lo que planteó el doctor Loria y poder plantear que esta pregunta, ¿por qué es el conocimiento?, es una pregunta epistemológica, ¿verdad? ¿Qué es el conocimiento y qué categorías o grados de conocimiento hay? Entonces podemos decir que hay un conocimiento, que es el que vamos a considerar más abstracto, más científico, al que vamos a llamar episteme. Episteme, ¿sí? Ese es el grado de conocimiento en donde se mantienen las leyes de la lógica, se mantienen las leyes de la investigación, y es episteme. Voy a hacer, como ya les explicó el doctor, tiene que ver con el conocimiento más abstracto, podría decir, lo que ustedes pueden entender como más científico. Quiero hacer una aclaración. Durante años en la medicina, y lo sabe perfectamente María Marta, que es doctora en antropología y es doctora en bioética, durante años en la medicina argentina se tuvo el concepto errado de que solamente la investigación era científica si se correspondía a, digamos, a preguntas químicas, a preguntas físicas relacionadas a ciencias duras. Y creo que desde hace muchos años lo que intentamos plantear, y la currícula innovada tiene como objetivo, es plantear que hay también investigación clínica. Porque, como muy bien está planteado, y es una de las bases de la facultad donde nosotros trabajamos y ustedes estudian, digamos, nosotros pensamos que toda investigación tiene que ser, a estar articulada con un bienestar que se le provea a la gente. Por lo menos el Estado tiene que llevar a una investigación que le provea lo más rápidamente un bienestar a la gente, que de última al pueblo, a la nación, que es quien de hecho, de alguna manera, subsidia con sus impuestos estas investigaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que hay tanto investigación epistémica a nivel de ciencias duras, y hay también investigación epistemológica a nivel clínico. Quiere decir que si uno estudia, ahora que está tan de moda en todos los noticieros por el COVID-19, cómo se mueven las enfermedades, cómo, digamos, por qué las virosis migran de Asia a Europa, a América, es producto de una investigación clínica, digamos, ¿entiende? Y eso no es ni físico ni químico, se aplica a modelos matemáticos, por supuesto, pero eso es una investigación clínica. Quiere decir que nosotros también lo que promovemos es la investigación clínica. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Que el paciente va a ser un conejito de Indias? No, que a partir de la experiencia que uno toma en la clínica pueda ir generando, produciendo, discutiendo supuestos, hipótesis que irá corroborando o no, clínicas, que le permitirán ir avanzando. Si, por ejemplo, yo sé que en las... voy a dar también un caso, bueno, yo voy a dar de mi especialidad. Si yo sé que las esquizofrenias empeoran en la medida en que el primer brote es más precoz, yo voy y prolongado, voy a tratar a las esquizofrenias que se desencadenan cuando el niño es niño o joven, de una manera particular, porque por mi experiencia clínica y por la experiencia clínica de los demás que han hecho investigación clínica sobre eso, me permite actuar de una mejor manera. Entonces, la experiencia clínica no es darle drogas al paciente para ver cómo actúa. Esa no es solamente la investigación clínica. La investigación clínica es también generar hipótesis, debates, ideas sobre cómo evolucionan de diferentes cuestiones. Quiere decir que se dan en el campo también de las ideas y de las observaciones y de las
momentos de disección de estas observaciones y de las conclusiones a las que uno arriba. La investigación clínica no tiene que ver únicamente con que se pruebe una determinada medicación o droga o molécula en una determinada cantidad de gente. No tiene que ver únicamente con eso. Tiene que ver con que hay discusiones clínicas que siguen siendo epistemológicas. Entonces, la medicina no es una ciencia, pero se conecta con este grado de episteme. Por un lado, con la investigación de las ciencias duras, y por el otro lado, la investigación de lo que podríamos decir investigaciones clínicas. La investigación no es solamente de los laboratorios, sino ustedes tienen que convertirse de alguna manera en médicos sensibles y médicas sensibles e inteligentes que capten situaciones observables de lo que es la clínica, que como ya sabemos es soberana. Bueno, entonces... En términos filosóficos me parece que hay un concepto que es el concepto de hábito, que ayuda a entender esto, ¿no? Digamos, uno podría decir la medicina no es una ciencia, pero supone el hábito de la ciencia. Supone que uno tenga en sí mismo la ciencia como hábito para poder, digamos, aplicarlo a las diferentes situaciones que se van presentando. Muy bien. Por ejemplo, los diagnósticos diferenciales. Uno es un apresurado, no puede hacer un diagnóstico y un diagnóstico presuntivo. Entonces el concepto de diagnóstico presuntivo puede ser una miocardía dilatada, puede ser un infarto de miocardio, o puede ser, digamos, una insuficiencia cardíaca por falla derecha. Es tres hipótesis, tres diagnósticos, el a priori, dice Rocío. Bueno, después lo vamos a ver. Vamos a ver si eso es a priori o no, vamos a verlo. Entonces, esto sería a nivel epistémico, el nivel de los altos conceptos, de los conceptos ya sea de la química, de la física, el concepto de lo que nosotros sabemos de los metabolismos, ese es el concepto, y también de las ideas, de que ustedes sepan, por ejemplo, el concepto de qué es epistemología es un concepto epistemológico. El que ustedes estén hablando yo estoy dando esta clase y ustedes estén aprendiendo y estemos intercambiando, es un trabajo epistemológico. ¿Se entiende lo que digo? Y no estamos hablando de moléculas, estamos hablando de procedimientos. Pero sin embargo, esto es ¿por qué? Porque toma en juego determinada visión de lo que es el trabajo con el conocimiento. Bien, Santiago, anotá la pregunta, vayan sacándole una foto a los otros docentes que están para las preguntas, que es importante si vamos tomando en cuenta las preguntas de los alumnos, ¿sí? Bueno, entonces, el primer grado, el más alto nivel, grado de abstracción, ¿pueden definir la epistemología nuevamente? Sí. Epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. ¿Podemos decirlo así, Max? ¿Está bien? Sí, está bien. Es decir, tengan presente que estudia cuáles son los criterios que tiene que tener un conocimiento para ser considerado conocimiento científico. Un ejemplo, por ejemplo, para que ustedes, digamos, un marinero tiene experiencia de las mareas y probablemente, si es un marinero muy versado, pueda saber, bueno, dónde hay pesca a causa de la influencia de la marea en tal momento del día, en tal lugar, pero no tiene un conocimiento científico de las mareas y no sabe, por ejemplo, que las mareas son causadas por la fuerza que ejerce la luna sobre el mar, digamos, es decir, la fuerza de atracción. Entonces, un conocimiento científico sería un conocimiento, por ejemplo, que sabe de las causas. Pero, entonces, la epistemología estudia cuáles son los criterios que tiene que tener un saber para ser científico. Entonces ahí podríamos decir, bueno, el marinero no tiene un saber científico, aunque tiene un saber que le sirve de mucho. En cambio, el que sabe que la marea es causada por la atracción de la luna,
tiene un saber científico. Yo quería hacer un comentario para, no sé si aclarar o comentar, porque hay muchas preguntas como con inquietudes diciendo, bueno, pero entonces la medicina no hace ciencia, la medicina no es ciencia, ¿cómo es esto? Como pensar que lo que estamos haciendo acá es complejizar un poco y no quedarnos con que, es decir, como que no alcanza a definir a la medicina como una ciencia. No quiere decir que la medicina no construya conocimiento científico. Justamente... La medicina no puede ser científica. Exacta, claro. La medicina es científica, tiene que Y basarse construye conocimiento científico también. Conocimientos científicos. Pero en el momento en que la medicina se está con el paciente, no es que uno sea un científico y el paciente sea una molécula o un tema a definir. En este momento, aunque a ustedes les parezca raro, estamos haciendo ciencia. Claro, no es que deja de ser ciencia, como preguntan ahí, sino que no alcanza la definición de ciencia para definir a la medicina. La medicina es más que eso, es más que eso. Una parte, por supuesto, de la medicina construye conocimiento, como, bueno, ahora estamos esperando que salga alguna vacuna, ¿no? Estamos esperando la vacuna contra el COVID. Bueno, ¿quiénes están haciendo esas investigaciones? Médicos, biólogos, bioquímicos, o sea que la medicina está construyendo ciencia específicamente, así como hay un montón de investigaciones y la medicina avanza y todo el conocimiento que existe actualmente es fruto de investigaciones y de avances del conocimiento científico. Pero además tiene un montón de plus, como es la práctica clínica, por ejemplo. Entonces allí ese conocimiento científico se pone en práctica, ¿no? Pero es más que eso, ¿sí? Por eso lo que partimos de esto, de que no nos alcanza con decir la medicina es una ciencia, ¿sí? Pero no quiere decir que la medicina no sea científica, ¿eh? Eso, porque por ahí después van y dicen, uy, en psicología nos dijeron que la medicina no es científica. No estamos diciendo eso, estamos haciendo un planteo más complejo, ¿sí? Obviamente que si nosotros quisiéramos que ustedes tuvieran una base práctica para desarrollar todo, no estaríamos dando esta materia ni explicándole estos conceptos. Estos conceptos los aprenden los que estudian en Harvard, los que estudian en la Sorbona, ¿se entiende? Plantear estas preguntas tiene que ver con que es una currícula que a su vez es innovada, pero a su vez es ambiciosa de poder hacer que estudiantes de medicina puedan hacerse estas preguntas. ¿Comprenden que este es un grado de sofisticación del conocimiento y no un achatamiento del conocimiento? ¿Entienden lo que les digo? Ustedes podríamos enseñarles de una manera totalmente diferente y plantear cosas como, no sé, mucho más pragmáticas. El tema es que si ustedes van a leer Foucault, van a leer Freud, y estamos planteando el problema epistemológico de la medicina, es porque la carrera está a nivel de carreras que en otros lugares del mundo también se preguntan esto. Cuando yo estudié en la UBA, yo soy médica de la UBA, a mí no me planteaban estos problemas. Y sin embargo era la UBA, hace muchos años, pues va a ser 40 años que me recibí de médica. Pero de hecho, el hecho de que nosotros nos estemos preguntando estos problemas epistemológicos tiene que ver con el nivel de la carrera y tiene que ver con el nivel de la currícula y tiene que ver con la complejización del conocimiento que ustedes están dando. Entonces, si ustedes tienen los mejores que les enseñan metabolismo, también tratamos de ser muy buenos, de ser los mejores, en cómo presentarles estas problemáticas que hacen que ustedes vayan a ser médicos destacados. Para ser médicos y médicas destacadas, tienen que tener esta idea y tienen que poder pensar de una manera particular y tienen que tener estos conceptos epistemológicos. Si no, son del montón, ¿me entienden? Son del montón.
En cambio, la gente que piensa de esta manera, que complejiza de esta manera, es la gente que puede tomar determinaciones en salud pública, es la gente que puede conducir servicios, es la gente que puede entender, digamos, cuál es verdaderamente la causa del problema y cómo actuar sobre ello. Esto es muy importante. Lo que estamos haciendo ahora, preguntándonos sobre el rango epistemológico de la medicina, es hacer epistemología. Es de alguna manera hacer ciencia preguntándonos por la ciencia. Queda claro entonces que la medicina no tenga un rango en el momento de la práctica clínica, no sea una práctica específicamente científica, tiene que ver con que estamos haciendo la pregunta epistemológica correspondiente. Si no, a todos se les daría como una especie de pautas a seguir, paciente con fiebre, darle paracetamol, y si, ustedes no entenderían nada. De la misma manera no entenderían nada si no hiciésemos esta pregunta que la currícula le pide a esta materia que pongamos en juego. ¿Qué es el conocimiento científico? Entonces, ¿y qué es el conocimiento médico? Entonces, la episteme es el más alto nivel, digamos, de lo que se podría llamar estos conocimientos abstractos, que la puede tener cualquier disciplina. Hay episteme, digamos, para mandar, imagínense, voy a decir submarinos, lo voy a decir submarinos, y seguramente Estados Unidos no tiene un marinero que anduvo bastante en submarino, entonces le pregunta cuándo largamos tal submarino. No, no, hay geólogos, oceanógrafos, digamos, gente que también tiene experiencia, ¿por qué no? Entonces piensa, determina una misma situación puede tener varias miradas. Ahora, en el momento de poner en marcha el submarino y al hacerlo navegar, estarán los navegantes que también tienen que tener este concepto. Ahora bien, eso sería el nivel del episteme. Hay otro nivel del conocimiento que es justamente, el poder pensar cierto nivel de la doxa, ¿no? ¿Qué es el nivel de la tecné? ¿Qué es la tecné? La tecné es la técnica, es como, los oficios están basados en técnicas. Vos cuando veas, vos si querés cortar el pelo, no sé, que quede en capa, lo tenés que cortar así. Si tiene que estar derecho, lo tenés que cortar así. Si vos, voy a darle un caso médico, para dar una endovenosa, primero palpá y después buscá con la aguja. Poné el manguito, hacele mover la mano, palpá, y cuando vos tengas palpada la vena, ahí, cuando tengas palpada la vena, decidís con las manos cómo darle endovenosa, no con la aguja. Eso es una técnica. Es útil, obviamente. Cualquiera que haya ido a internarse sabe cuál es la enfermera que sabe dar endovenosas y la que no. Entonces, ¿qué se hace? Se palpa con la mano y se pincha con la aguja. No se palpa con la aguja. Eso es una técnica. Si ustedes todavía no vieron Niño Sano, pero ¿cómo medir el perímetro cefálico? Una cosa es que midan el perímetro cefálico así, con una cinta que baje así, y otra cosa es cómo le van a enseñar los pediatras cómo se mide el perímetro cefálico. Eso es una técnica. ¿Cómo se toman los focos de auscultación? 4 focos, ¿no? Para escuchar los 2 ruidos. Entonces, los profesores les van a enseñar cuál es la posición de los 4 focos para ver los 2 ruidos. Entonces, no es lo mismo que ustedes no sepan dónde están los 4 focos, eso es una técnica. ¿Por qué? Es explicarles, mirá, tenés que buscarlo a tal nivel costal, bla, 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 o cómo se palpa el hígado. Maniobra para palpar el hígado. Entonces, le van a decir, respire, no respire, duele, no duele, respire, no respire, cómo lo tienen que sentir en la mano. Entonces, la técnica, el nivel de la técnica, tiene que ver con un procedimiento que se da, no es que está desarticulado de la tecné, está articulado en la tecné, pero no se dice en el momento, porque el enfermero en el momento no dice, bueno, porque entonces si haces contraer las manos, las venas, no sé qué, cómo hace, o el cirujano en el momento dice, no cortes por ahí, así está otra cosa, listo, no le va a decir, no, porque la vena cava, tiene una presión superior,
¿Lo sabe? Sí, lo sabe. ¿Lo dice en el momento de la práctica de la TECNE? No, no lo dice. No lo dice porque la TECNE es transmitir un conocimiento que puede estar basado en el episteme, pero habitualmente queda velado en el episteme, y es una técnica. Es importante para la medicina, lógico. Lógico, ustedes tienen que saber pesar y medir periodos cefálicos de niños. Ustedes, para eso están las habilidades clínicas, clínico y quirúrgicas. Ustedes van a tener que saber cómo preguntar. Eso también tiene que ver con la TECNE. La TECNE es la puesta en práctica de un nivel de conocimiento que, aunque está basado en un episteme, no están planteadas las bases sobre el episteme. No se dice en el momento esa aclaración. Pero técnica, hay técnica para la clínica, hay técnica para la cirugía, hay técnica para hacer la pregunta, hay técnica para dar las clases, hay una técnica funcionando. ¿Pero la medicina es solo técnica? No, la medicina no es solo técnica, porque uno se puede preguntar, pero si yo estoy haciendo tal procedimiento médico, ¿por qué me pasa que cada vez que estoy atendiendo, digamos, atendiendo embarazadas en tal barrio, me pasa tal cosa y todas desarrollan como alergia a las vitaminas que le estoy dando, o al ácido fólico? Y si esa es una pregunta clínica, ¿no? Y es una técnica, darle ácido fólico en tal momento a tales embarazadas. Y uno puede decir, pero ¿por qué están desarrollando este cuadro? ¿Es por el ácido fólico? Eso es una pregunta epistemológica que interroga la técnica. Y uno puede pensar, no es porque yo les doy el ácido fólico, es porque a tal nivel del embarazo, en este barrio hay polución, y en esa polución desarrollan una alergia que circunstancialmente se da cuando yo doy ácido fólico y que confundo un procedimiento con otro. ¿Se dan cuenta para qué tienen esta clase? ¿Se dan cuenta para qué tienen esta clase? Es decir, interrogar la técnica ya es un proceso epistemológico, porque ustedes tienen que interrogar en algunos momentos la técnica, quizás no en el momento que la están desarrollando. Los cirujanos nos están preguntando, ay, bueno, ¿por ahí hago el nudo para la izquierda ahora? No, para eso lo practican en otra área que no es el área del paciente cuando está siendo internado o intubado. Tenés que intubar de tal manera, mirá la glotis de tal manera, el que tiene cuello corto, ponelo de tal manera, pasale el fibroscopio de tal manera. Eso es técnica. ¿Ustedes qué van a pensar? Fibroscopio, copio es de fibros, es de fibra, no sé qué, copios es de saber, mirada. No. Ustedes no van a estar preguntándose la etimología de la palabra fibroscopio. Pero ustedes la van a tener que saber, porque los que mandan son los que saben esas cosas. Los que conducen son los que saben esas cosas. En el momento de la técnica se aprende la técnica, pero no deja de estar en presente, así es, Marcelo, el tema de, no van a estar haciendo la etimología de la palabra porque son científicos, eso sería ser estúpido, por no decir la palabra, literalmente. Y no saben lo que es cuando se enoja, ¿eh? Bueno, pero el tema es eso. Entonces, si ustedes están enseñando a hacer fibroscopía, ustedes están aprendiendo a hacer una medida de cabeza, ustedes tienen que escuchar muy bien lo que les dice el profesor. El profesor es el que sabe y sabe transmitir, porque hay cosas que ustedes saben y hay cosas que ustedes no saben, que nos enseñaron los profesores. Gracias, sencillo pero emotivo homenaje a todos los que me han enseñado, a todos mis profesores, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que aprender de eso, entonces les van a enseñar también técnica. Entonces, la medicina no es solo técnica, pero es también técnica. La medicina no es ciencia, pero también es ciencia. ¿Se entiende? Se embala. Bueno, ustedes traten de escuchar lo que yo digo y traten de entender más o menos lo que les voy diciendo, que esto es importante. Entonces, ¿por qué ciencia? ¿Por qué no es ciencia? ¿Por qué es técnica? ¿Por qué no es solo técnica?
Si fueran técnicas, todos serían mecánicos como decía mi instructor de residentes. Mi instructor de residentes, cuando hacíamos la residencia de salud mental, decía, no sean técnicos mentales, ¿no? Ustedes no tienen que ser técnicos mentales, eso decía el doctor Velasco. No pueden ser mecánicos dentales. Ustedes no son mecánicos mentales. Tienen que pensar un poquito más allá, y ustedes no tienen que ser mecánicos médicos. Cuando tienen que desarrollar la técnica, tienen que ser muy hábil técnicamente para desarrollarlo. Pero eso no quiere decir que se queden únicamente en el campo de la mecánica. Por eso siempre me acuerdo que el instructor decía, cuando hacíamos la residencia, que sos mecánico mental, porque era como no entender, ay, es tal cosa, creo que hay que darle tal medicación. Bueno, ¿por qué? No sé. No, si no sabés, no. Si no me decís por qué le vas a dar tal medicación y tal otra, no, eso no sirve. O vos sos médico, vos tenés que ser psiquiatra. Vos que, no, me parece que hay que tal cosa, que hay que... bueno, ¿cómo es eso? No hay que ser, entonces, también un pequeño pero sencillo homenaje al doctor Velasco, que me enseñó que los psiquiatras no debemos ser mecánicos mentales. En realidad yo soy más psicoanalista que psiquiatra, pero la verdad que él me enseñó eso, de no sean mecánicos mentales. Entonces tampoco ustedes tienen que ser mecánicos médicos. ¿Está mal la mecánica? No. Cuando se rompe el auto, ustedes lo llevan a arreglar al mecánico. Cuando tienen que ser operados, tienen que el cirujano tiene que saber la técnica, pero la interrogación por la técnica tiene que estar presente desde el campo epistemológico. ¿Cuándo? Luego, en otro momento. Entonces hay un momento de hacer y también un momento de interrogar lo que uno hace. Ustedes lo que no se pueden permitir es trabajar como mecánicos repetitivos que no se preguntan sobre el accionar que ustedes estuvieron desarrollando. Eso es burrada, burrada. Les voy a dar un cuadro muy sencillo, un ejemplo clínico sencillo. Una paciente, yo me desarrollo en el campo del psicoanálisis, una paciente me cuenta que durante la semana estuvo con un dolor en el maxilar impresionante, que le dolía la cabeza, que se subía la cabeza, que le dolía muchísimo, porque la atención médica se ha deteriorado mucho a partir del esfuerzo que hace la salud pública, sobre todo y provincial, para atender los COVID. Va a un lugar, a otro, hasta que le terminan haciendo una placa, una nasoplaca, que es placa de los senos paranasales, y le terminan diciendo que tiene un velamiento de un seno paranasal a una muchacha joven. Y le empiezan a dar amoxicilina más clavulánico. Dice, está desesperada del dolor, la cabeza contra la pared, se pegaba tremendo, le dolía la cabeza, le dolía esto, hasta que bueno, que le dan un analgésico. Obviamente, porque lo que tenía no era una sinusitis, como le habían diagnosticado, era una neuralgia del trigémino. Cualquiera que tiene clínica sabe que un dolor que baja por el maxilar, sube a la cabeza, enloquece al paciente, pulsa, más claro echarle solución fisiológica, dice. Es tremendo, y lo que hay que dar es analgésico. Bueno, no importa lo que hay que dar, eso se lo van a enseñar los profesores en su momento, pero no hay que dar amoxicilina y clavulánico. Pero entonces es más fácil, ¿eso qué es? Es un error por no estar en esta clase ni en esta facultad. Tienen que preguntarse los diagnósticos presuntivos. Tienen que preguntarse los diagnósticos presuntivos. No puede ser que un paciente vaya a la guardia y le duele la panza y como estamos en COVID le hacemos la ecografía dentro de 4 días, porque ustedes tienen que saber diagnosticar los casos. Entonces, ¿qué es eso? Es la pregunta por la técnica. Entonces, ¿qué les queremos transmitir? ¿Qué es la episteme? La pregunta por la tecné. Entonces, la medicina no es ciencia, pero es ciencia. La medicina no es técnica, también es técnica. Porque si ustedes no saben hacer estas cosas que yo les acabo de decir, articular una cosa con la otra, no están haciendo bien el diagnóstico y están medicando mal. Mal, con un sufrimiento tremendo de la paciente. ¿Eso qué afecta a la episteme, a la ciencia? No afecta nada a la ciencia. Yo qué sé. Porque el que está estudiando, digamos, en la ciencia cómo funcionan los receptores al dolor, no le importa a mi paciente, pero a mí sí me importa a mi paciente. Entonces, en ese punto, yo lo sé, obviamente, ¿es estrictamente de mi materia? No, pero para eso soy médica. Para eso soy médica. Un velamiento del seno paranasal. Después ya lo van a cursar en clínica y le van a preguntar al otorrino.
Por ahí ese velamiento del seno medio, del seno ahí nasal, lo tenía desde hace chiquicientos años la piba. Si nos sacan a nosotros toda una frontopalaca, vamos a tener velamiento, la mayoría de nosotros. Hay que ver lo que es, ya van a ver cómo los profesores de medicina les van a enseñar, lo que es clínicamente, importante, y lo que es clínicamente es un hallazgo radiológico. Uno a veces no le tiene que dar tanta pelota a los hallazgos radiológicos, otras veces sí. Radiológicos digo yo, que soy antigua, pero ustedes saben todo lo que significan las imágenes. Por otra cosa es que tienen que seguir estudiando siempre, todos los días. Todos los días tienen que, de ahora en adelante, hasta que se mueran, hasta que se jubilen, van a estudiar todos los días de su vida. Se joden, no ven Netflix, no salen, no estudian todos los días. Todos los días estudian. Y si no, se dedican a otra cosa. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Estudiar. Estudiar y ocuparse de atender bien a los pacientes. Para eso estamos acá, porque nos gusta eso. Si nos gusta otra cosa, hacemos otra cosa. Muy bien. Bueno. Si un poquito se termina la vida social, no, pero en el hospital lo pasás bárbara, querida Micaela, la pasás bárbara. Tenés amigos, amigas de toda la vida, conseguís marido si querés marido. No, la pasás muy bien. La medicina también es una práctica social. No. No sé qué es Ranked, qué antigua que soy, después me explicás. Bueno, lo que digo es que tienen que estudiar todos los días tienen que estudiar, de ahora hasta que se jubilen de médicos, y cuando se jubilen de médicos también. Bueno, entonces, teníamos episteme, conceptos abstractos, conceptos de la pregunta de qué es un conocimiento, conceptos de las ciencias duras, ¿sí? Tecné, un conocimiento pragmático, saber cómo hacer la cosa, cómo hacer la maniobra, desde el marinero que les explicó el profe Loria, hasta la enfermera, hasta el médico que sabe cómo medir correctamente el periodo, el cefálico, el perímetro cefálico, a cirujano que sabe cómo intervenir, cómo hacer el hemodinamista que sabe cuándo poner un stent o no. Técnica, ¿es importante? Importantísima, si no nos moriríamos todos. La medicina es una técnica, pero no es solo técnica. Entonces tenemos episteme, tecné, y lo último en el conocimiento descrito así por los griegos se llama doxa, que es el conocimiento común, que es el de los noticieros, que es con el que ustedes son intoxicados constantemente. Los noticieros dicen una cosa, dicen otra, dicen cómo tendría que haber actuado el policía, quién es bueno, quién es malo. Bueno, la doxa es el nivel de la opinión. No es que no se pueda tener opinión, y no es que la opinión no actúe, no tenga que ser tomada en cuenta. De hecho, para hacer este trabajo, yo tomé también la opinión. Claro, opinión, conocimiento vulgar, dice Rocío, efectivamente. Uno puede tener una opinión, pero no puede sustentar su práctica médica en una opinión. En opiniones, ¿no? Por ejemplo, viene la gente y dice, ay, doctora, no me puede dar la pastillita azul, porque a mi cuñada le hizo de bien la pastillita azul, y por ahí a la cuñada le hizo maravilloso la pastillita azul, pero hay que ver a qué corresponde la pastillita azul, a qué cuadro corresponde la pastillita azul. Siempre hay algo de la opinión, de cómo funciona esta doctora muy bien, yo qué sé, los mellizos hay que tenerlos por vía baja, yo qué sé, son opiniones de la gente. Después eso vemos, opiniones. Nosotros podemos tener opiniones sobre la náutica y no ser, hay algunos de ustedes que harán náutica y ya deben tener episteme y tecné con respecto a la náutica. Yo que veo acá por la ventana, nomás como pasan los barquitos, tengo una opinión. La opinión no tiene fundamentos científicos, claro, tiene exactamente. Entonces, ¿qué tres niveles del conocimiento hay? Episteme, tecné y doxa. Volvemos a la medicina. La medicina es ciencia, pero no es ciencia. La medicina, y como dijo, me gustó mucho eso como lo dijo la profesora Mainetti, la medicina es ciencia y es más que ciencia, y no es ciencia. La medicina es tecné, pero es más que tecné y no es tecné únicamente, porque el tema es únicamente, ese adverbio, no es únicamente. La medicina es arte, ahora vamos a ir al arte y a religión. El arte
Profe, antes que siga, ¿puedo hacer una pregunta? Yes, ¿cuál es tu nombre? Rocío, ¿se podría diferenciar tecne de praxis o es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Ok, técnica y práctica no es lo mismo, eso quería preguntar. Muy bien, Rocío. Gracias. Muy buena pregunta, ya te lo digo. La praxis es lo simbólico, los dispositivos simbólicos que actúan transformando la realidad. Esa es la praxis. La praxis es que tengas un conjunto de elementos simbólicos, epistémicos, técnicos, experienciales, que te hacen modificar una realidad. Por eso la medicina es una praxis. Muy bien la pregunta, muy bien. Por eso entonces el nivel de la praxis es el nivel donde incluimos la medicina. La medicina es una praxis porque es una práctica. Entonces, ¿qué es una praxis? Una praxis es aquel procedimiento que mediante un simbólico varía un real, ¿sí? Por ejemplo, si yo a esa paciente que tenía el dolor del trigémino, en ese momento le daban los analgésicos y la medicación correspondientes mediante un saber, que es cómo duele el trigémino, cuál es cómo se calma el trigémino, la neuralgia del trigémino, y aplico, eso es una praxis. Entonces la medicina es una praxis porque varía el nivel de la realidad, modifica la realidad. Si vos le decís a la gente que se lave las manos, ¿no? Ahora en época, entonces, ¿la doxa son las opiniones en una base científica? Sí, la doxa son opiniones, son sin base científica. No vamos a desechar del todo la doxa, vamos a tener en cuenta la doxa, pero no vamos a basar nuestra práctica en opiniones, ¿se entiende? Vamos a interrogar la doxa, no la vamos a desechar ni a despreciar. Entonces, por el lado epistemológico tenemos episteme, tecne, doxa y lo que es la medicina, praxis. Praxis como un procedimiento. Se diría, hay un famoso trabajo de Foucault, se dice Foucault. Se escribe Foucault y se dice Foucault. Foucault. Pueden llamar a un gato, van a aprender varios autores y pueden ponerle a las mascotas los nombres de los autores que van a leer. Muy bien, así es. María Marta Mainetti y está Foucault. Muy bien. Así que Foucault, y se pronuncia así. Entonces, ustedes en el barrio, después de terminada la materia, van a conocer muchos autores. Entonces se pueden poner Derrida, Foucault, así se pronuncia. Muy bien. Foucault, y ya quedan ya como distinguidos epistemológicamente en el barrio. Si ustedes ponen los nombres, no sé qué... Y Michel, no Michael. Y es Michel porque es francés. Michael Jackson, chicos. Michael Jackson. Michael Jackson, ¿sí? Es Michel Foucault. Michel Foucault. Porque si no, como que no. O sea que cuando estudian se lo escriben cómo se pronuncia. Michel Escriban. Foucault. Michel Foucault. Usted es Foucault. Muy. Exactamente, como puso ahí Gastón. Freud, Michel Foucault. es Freud, muy bien, como Arbeit, como los que estudiaron el Gutenberg y saben alemán, Arbeit. Bueno, entonces pueden llamar a alguien Derrida, ¿me entienden? A alguien Foucault, van a tener un montón de nombres que les van a servir. Podría decirse que la praxis de la medicina es la habilidad de aplicar la ciencia y la técnica, claro, muy bien, Jimena Troncoso, muy bien. Pero Hay algo que retomo una pregunta que estaba mucho más arriba, pero yo la anoté, que decía, en su teoría la medicina es ciencia, pero en su práctica no. no. Y acá lo que por ahí conviene aclarar es que la división teoría y práctica es un reduccionismo como los que vimos la clase pasada con Ana María Fernández. O sea, no podemos pensar la teoría por un lado como algo totalmente separado de la práctica, como si fueran dos mundos que no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, la práctica no es solo realizar algo o hacer una técnica, sino que para realizar una práctica se necesita tener un conocimiento. Por eso la práctica o el concepto de praxis en sí mismo
encierra, como María Clara mencionó la palabra simbólico, ¿no? Un simbólico, un conocimiento, algo que no es material, pero que está. Entonces, nadie puede hacer una práctica sin haber estudiado o tener un determinado conocimiento. Por lo tanto, olvídense de esa distinción teoría-práctica, sino que hay una relación en la cual una está inserta en la otra, ¿no? Una práctica tiene inserta la teoría, y una teoría tiene inserta también una práctica. Entonces, la praxis es también un concepto complejo, no es reduccionista, ¿no? Por eso vamos complejizando. Y hay otra pregunta que me causó gracia, pero está muy buena, que le dice alguien a María Clara, ¿por qué el título no es "La medicina no es solo una ciencia"? ¿No? En vez de poner "la medicina no es ciencia", o... Bueno, justamente por eso, porque estamos jugando con las palabras. Y a veces las palabras, los títulos, son atrayentes porque, fíjense cómo saltaron todos cuando se dijo "la medicina no es una ciencia". ¿Y cómo que no es una ciencia? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá en la universidad estudiando algo que no es científico? ¿No? Entonces, se sintieron hasta atacados, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Porque estamos jugando justamente con las palabras y haciendo, como muchos de ustedes dijeron, un ejercicio crítico, de no quedarnos en estas... Pará, a ver si es el verbo a ver va con H y B larga, y vamos a ver, de ver va separado con B corta, escriban bien. Bueno, a ver si... me ponen a ver si... junto, bueno. Entonces, Ay, el bien, reduccionismo que eso. explicó la profesora es así. Es un reduccionismo pensar que hay teoría y que hay práctica. La praxis es la articulación entre la episteme y la tecné, ¿se entiende? La praxis es un desarrollo de una acción que conduce a una producción de algo en donde articula práctica y teoría, y se llama praxis. Entonces, eso es la praxis. La praxis aúna episteme con tecné. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso la medicina como práctica. Horrores ortográficos me escriben con H. Bueno, a propósito. María Clara, Sí. Horrores va con H. también me parece interesante, no sé si están de acuerdo, pero yo creo que es así, destacar que la práctica, si bien de alguna manera sigue determinadas técnicas, no se ajusta necesariamente, siempre necesariamente a las técnicas. ¿Por qué? Porque puede haber una situación en la que es preciso, de algún modo, entre comillas, saltarse una técnica. Digamos, no sé, si por ejemplo, voy a decir un ejemplo médico, pero que por ahí está mal, pero por ahí que creo que se puede entender. Por ejemplo, hay una técnica que dice que no hay que hacer un corte en una cirugía sin antes esterilizar la zona, qué sé yo. Y de repente alguien se está muriendo y es preciso hacer un corte, y si uno dice, no, porque la técnica dice que hay que esterilizar, no, tengo que agarrar el bisturí y cortar porque si no se me muere, digamos. Es decir, la práctica, lo que quiero decir es que supone las técnicas, las necesita, pero incluso quizá necesite en algún momento saltearse la técnica. Muy bien. Por el Y bien del entonces, paciente. en este punto creativo, donde por la práctica atendemos la curva de Gauss, pero también atendemos los desvíos estándar de la curva de Gauss, porque uno no le va a preguntar al paciente cuando llega, hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Usted está en la curva de Gauss? ¿Usted corresponde? ¿Tiene 0,90 a 1 gramo de glucosa? ¿Usted va a responder a tal medicación? Tal? Uno no sabe si está en el extremo de una curva de Gauss, o en el otro extremo de la curva de Gauss, o en el medio de la curva de Gauss. Entonces lo que dice el profesor Loria es lo siguiente: saber inventar, tener creatividad para un problema, ver cómo se resuelve, tiene que ver con el arte. Porque ¿qué es el arte? Es decir, poder plantear algo que alguien tiene adentro y poder expresarlo de una manera particular. A ver, hasta que no estuvo, hasta que Picasso no llegó al periodo cubista, era un excelente
un excelente pintor realista. Picasso pintaba en forma realista como los tipos del Renacimiento. Entonces, bueno, si te gusta el arte me vas a ayudar. Entonces, uno podría decir, ¿por qué hacía esas figuras después que por ahí son inentendibles? Porque no le salía, ¿qué? ¿Pintó el Guernica porque no le salía el caballo bien hecho? No, caballos bien hechos podía ser, pero gracias a la modificación, a cómo fue pensando, a cómo se interpretó su técnica de pintor, y, digamos, de alguna manera produjo un gran impacto en lo que fue la escuela cubista. Entonces, uno puede decir, pasa de lo figurativo a lo no figurativo porque es algo que le surge. La medicina es un arte y no es un arte únicamente. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden decir, ay, a mí lo que me encanta para las gastritis hemorrágicas es que le tiren el cuerito, porque mi abuela hacía eso y para las gastritis hemorrágicas anda bárbaro que le cuelen el embarazo. Entonces, soy un artista. Que no se contagia. Micrófono. Bueno, pero claro, puede innovar. Todo lo que es innovación, lo que es poder pensar, che, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Mirá si lo hacemos, tiene que ver con la beta artística. ¿Es un arte? Claro, ¿por qué se dice que la medicina muchas veces es un arte? Porque se dice, no hay enfermedades, hay pacientes. Porque la idea de que la medicina es un arte toma la idea de que cada paciente tiene su particularidad, de que cada paciente es único. Por eso está el axioma, no hay enfermedades sino enfermos. Hay muchos enfermos de diferentes tipos, pero bueno, pero uno puede decir, hay pacientes, no hay pacientes todos iguales, no vienen todos iguales, no. Entonces, yo voy a preguntarle ahora, 30 de septiembre del 2020, voy a preguntarle a una persona que viene con fiebre si viajó al exterior. No, porque yo COVID, a mí se me ocurre preguntarlo así, no, hermano, pero ahora varió la definición de caso del COVID. Vos todos los días tenés que leer, o cada 2 días tenemos que leer, qué es la definición de caso. Entonces, les voy a dar un ejemplo que se da en la historia de la cirugía que es muy interesante. Dicen que los grandes cirujanos, que son muy habilidosos con las manos, que tienen muy buena técnica, eso se ve muchísimo en los cirujanos, no crean muchos instrumentos, porque son tan habilidosos, ahora ustedes saben que prácticamente se opera con el joystick, así que la gente que anda en eso anda muy bien, pero es la habilidad clínica, es la habilidad técnica del cirujano. No inventa instrumentales. La gente que se ha visto un poco más restringida en su habilidad manual, los cirujanos que se han visto más restringidos en su habilidad manual, han sido los que han inventado instrumentos. Eso se dice que cuando el cirujano es muy bueno, con los instrumentos que tiene se arregla. Entonces, para inventar nuevos instrumentos, ¿qué necesita? Y sí, tiene que ser un poco un artista. Ahora, ¿va a ser un artista siempre? ¿Se le va a ocurrir? Bueno, hoy me voy a levantar, voy a inventar que todos los pacientes que tienen diarrea, tos, dolor de pecho, yo qué sé, no van a ser COVID, van a ser muah. No, para eso te haces un atelier, te haces unos cuadros, haces una instalación, etc. El médico tiene que ser un artista. ¿Por qué? Porque tiene que tener puesta su inventiva, su creatividad al servicio de la atención del paciente. Pero está el paciente. Lo primero es el paciente para el médico, ¿sí? Lo primero es tratar de solucionar el problema al paciente. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Sí? Entonces, ¿es un arte? Sí, pero no es solamente un arte. Entonces, ¿es una ciencia? Sí, pero es más que una ciencia y no es una ciencia en el momento en que está practicando la medicina. ¿Es una técnica? Sí, se usa de la técnica, pero no es solamente una técnica. ¿La medicina es un arte? Sí, es un arte, pero no es solamente un arte, porque el médico está regido por todo el saber médico y la práctica médica. Y por último, la pregunta, ¿la medicina es un sacerdocio? Bueno,
La medicina, obviamente, cada uno desarrolla cierta pasión por lo que hace, obviamente. Hay gente que tiene 25 años y es un apático total, y hay gente que es más grande y tiene todavía ganas de seguir haciendo, hay gente que... Pero, ¿qué genera el médico? Hay algo del orden de confiar en el médico. Andá, ¿qué tal? ¿No? La confianza desde diferentes situaciones se lee de diferente manera. Uno puede ser hasta, digamos, desde algún punto de vista puede ser hasta sugestión, andate al médico que te va a curar, se puede leer como transferencia desde el psicoanálisis, la confianza en el sujeto supuesto saber que es el médico, ¿se entiende? Y qué se hace con eso. El tema es qué se hace con esa creencia que produce el médico, que es lo importante es, por un lado, sostener la confianza del paciente y por el otro lado, no creérsela. Uno no se tiene que creer, Dios crea o no cree en Dios, tiene que entender cuáles son sus límites y sus limitaciones. La diferencia entre límites y limitaciones es, yo me puedo crear un límite simbólico, decir, por ejemplo, no voy a tomar más de 5 cafés por día porque me da gastritis. Ese es un límite que yo me propongo. La limitación es que si yo tomo 8 cafés tengo gastritis, entonces te digo, ay no quiero más café. La limitación es cuando estoy al borde en lo real de no poder poner un límite en lo simbólico. ¿Sí? Entonces, para lo que es la medicina como sacerdocio, ¿no? como religión, la medicina es alguien en que se cree. Sí, el médico es alguien en el cual hay que creer, hay que tener confianza. Si no hay confianza con el médico, no se avanza. Hay que tener confianza en el médico que uno tiene. Sí, es el dogma, muy bien, el dogma de la fe, exactamente. Entonces, la fe tiene dogmas, la medicina no. Después vamos a ver. Entonces, en ese punto uno podría decir que hay algo que me parece importante en cuanto a la medicina como sacerdocio, es que también los médicos tenemos que ganar plata para vivir, porque para yo tener una determinada computadora, estar hablándole a ustedes, estar acá, es porque dispongo del dinero que me paga la facultad y dispongo también del dinero que yo pude juntar trabajando de médica. Entonces, es un sacerdocio, sí, pero también somos, de alguna manera, trabajadores y necesitamos tener salarios, derechos, ¿se entiende? Tenemos derecho a tener, digamos, hacer una carrera hospitalaria, tenemos, digamos, derechos y obligaciones. Para mí los derechos siempre van al lado de las obligaciones. Ahí donde hay una necesidad, hay un derecho. Y ahí donde hay un derecho, hay que preguntarse qué obligación tiene uno. Yo soy de esa idea. No se los voy a tomar en un choice, pero soy de esa idea. Ahí donde hay una necesidad, hay un derecho. Pero donde hay un derecho, hay una pregunta por mi obligación. Sin obligaciones, no hay derechos. Hay que preguntarse cuál es la obligación. Entonces, la medicina es un sacerdocio, sí, como se decía antes, se suponía que no se le pagaba al médico, ¿el médico de qué va a vivir? ¿Ustedes de qué van a vivir? ¿Me entienden? No tiene ninguna institución que les va a pagar por el hecho de ir a programar, no sé, de alguna manera transmitiendo la fe. Y no es solamente cuestión de fe, sino también de confianza. Yo diría que la palabra que entra acá es confianza. Pero ahí también el paciente tiene derecho a tener confianza, es una suerte tener confianza en el médico que uno tiene, y también tiene que tener derecho a hacer otras interconsultas, tiene también derecho a dudar del médico, ¿se entiende? Tiene derecho a dudar del médico, y el médico no se tiene que sentir mal por eso. Es muy bueno decirle, hago una interconsulta. Lo único que uno tiene que tener mucha confianza, mucha calidad, en que la interconsulta siempre se haga con alguien superior al que se hace la consulta, porque a veces, y lo van a ver en Mar del Plata, si yo voy a ver a alguien que me cuentan personas que van a ver personas que por ahí dicen, sí, voy a hacer una interconsulta con un amiguito de mi sobrino, y uno dice, bueno, si acá lo atiende fulano de tal, que es un capo, usted tiene que ir a ver un capo más que fulano de tal. La interconsulta siempre se hace para arriba, nunca se hace para abajo en el nivel del saber. Bueno, y entonces la medicina es un sacerdocio porque uno se dedica
a eso, se dedica a estudiar. Bueno, sí, pero no es un sacerdocio, porque está el gusto también por hacerlo, porque uno hace esto no solo porque le pagan, sino porque le gusta. Bueno, entonces tenemos, a nivel de los griegos, ¿qué tiene que ver Michel Foucault? Había una pregunta. Michel Foucault es el que, entre otras múltiples cosas, un creador del siglo XX, fue creador con sus ideas del siglo XX, pensó en el episteme epocal. Episteme epocal. Entonces, cada época tiene su episteme. Nosotros estamos en el episteme del siglo XXI, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no nos basemos también en el episteme anterior, pero episteme epocal, en eso tenía que ver Michel Foucault. Repasamos niveles de conocimiento: episteme, tecné, doxa. 4 preguntas sobre qué es la medicina. La medicina no es una ciencia, pero es una ciencia. La medicina no es una técnica, pero es una técnica. La medicina no es un arte, pero es un arte. La medicina no es un sacerdocio, pero en cierto sentido hay algo del orden de poner ahí la confianza en el médico. ¿Qué es la medicina? Práctica. ¿Qué es la práctica? ¿Qué es la praxis? Es un simbólico, un saber epistémico, un simbólico aplicado a un real que hace a su transformación. ¿Qué es la praxis? Transformar un real mediante un simbólico. Bueno, esto es la clase. Vengan las preguntas y básicamente es lo que está dicho en el esquema, que en el trabajo, que le falta un nudo al esquema. Bueno, ¿quieren hacerme preguntas? ¿Comentarios? Gracias. Sí, otro ejemplo de praxis, claro, sí, sí, puedo. A ver, el trabajo que tienen que leer es este que se llama La medicina como práctica, que está subido. Y aparte el profesor Loria hizo otro trabajo que se titula, ¿me puedes decir el título de tu trabajo, que también tiene que ver con ampliar algunos conceptos de este, Maxi? Todavía no lo subí. El título. El trabajo que tienen que leer es La medicina como práctica. Sí, por supuesto, y otras prácticas. Por ejemplo, yo soy psicoanalista y el psicoanálisis es una práctica. Sí, el psicoanálisis es una práctica. La medicina es otra práctica del psicoanálisis. Por ejemplo, si alguien hace del deporte su vida y aplica conocimientos tal como lo hemos dicho, es una práctica. Claro, cada práctica, cada desarrollo de una acción que tenga una determinada transformación. Claro, la docencia es una práctica, una praxis. Ahí está. Puede ser pensada como... Perfectamente. La docencia es una práctica. ¿Se entiende? ¿Cómo se le ocurrió vincular la medicina con el sacerdocio? Se me ocurrió, primero porque tengo educación católica, probablemente, ¿sabes? Y otra cosa, mi formación es católica. Y por otro lado, porque es una de las preguntas habituales. El médico es un arte, la medicina es un arte. Tomo de lo popular muchas cosas porque es algo que me encanta, entonces interrogo los decires populares porque me parece que ahí hay un saber. Y decir que la medicina es un sacerdocio es un dicho popular. ¿Cuándo habilitan el foro? Eso se los dicen los JT. ¿Por qué nos tienen que hacer esa pregunta? Miren, estamos en eso, con los foros. Estamos tratando de ver por qué no esta articulación de que nos agregaron más estudiantes, tenemos que tener cuidado con las listas. Profe, ¿es necesario saber todos los nombres y la descripción de qué? Ay, no entendí. A ver. La descripción de determinados autores, los que están mencionados en el Sí. porque al final hay un... Sí. Sí, yo al final les puse como autores 4 médicos famosos. Vamos a hacer un pequeño pero sencillo homenaje al doctor Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud en el gobierno de Juan Domingo Perón. Así que yo les puse médicos famosos, después ustedes van a tener una materia electiva que es Historia de la Medicina Latinoamericana.
pero cuando lo hicimos por primera vez, esto no estaba, entonces yo les puse así esos 4 biografías. No está nada mal que las lean. Sí, profe, ¿qué pasa? Con Rocío, volveme a decir la pregunta que no la entendí, no la leí. Sí, Michel Foucault lo tienen que saber escribir y pronunciar. Sí, ahí Maxi le dice que es una praxis, un simbólico que modifica un real. Eso es una praxis. Entonces, muy bien, como dijo la profesora, la docencia es una práctica, la medicina es una práctica, el psicoanálisis es una práctica, ¿se entiende? Y esa articulación es muy importante. Bueno, hay preguntas que quedaron sin contestar. ¿Hay alguno que quiera preguntar algo? ¿Comentar algo? La pregunta de Camila, que dice, profe, entonces la praxis transforma lo real a lo simbólico y la tecné. No. En realidad es al revés. No. ¿No? Lo simbólico transforma la praxis. O sea, ustedes lo simbólico piensen en el conocimiento. Bien, entonces, vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo una idea de un simbólico, que es saber cómo duele, vamos a dar un ejemplo médico. Ustedes ven un paciente con dolor abdominal. Entonces, la familia dice, le duele la panza, debe tener algo en los intestinos, porque asocia panza y diferencia de pecho. Pero ustedes, por lo que estudiaron y les enseñaron los profesores de medicina, saben que le toman el pulso, ven otros elementos y piensan en un infarto diafragmático, en un infarto cardíaco, un infarto agudo de miocardio de cara diafragmática. Eso les hace modificar cómo hacen entonces lo tratan como un infarto. Entonces, lo que ustedes saben, el simbólico, hay dolores reflejos que se expresan de tal manera, modifica el real del señor, porque ustedes le van a poner, no sé, le van a dar el tratamiento correspondiente al infarto. Entonces, el simbólico que yo tenía en la cabeza, saber cómo se expresan algunos dolores y los dolores a qué pueden corresponder, modifica ese real. Entonces, ¿qué es una praxis? Es una acción que mediante un simbólico que yo tengo, modifica un real. ¿Por qué decidimos qué hacer con la cuarentena? ¿Cómo se comporta el COVID-19? Porque sé que es un simbólico, sé cómo se transmite con los virus, como los virus respiratorios. Los virus respiratorios que tienen, ¿dónde funcionan? En julio con salto también en septiembre. Entonces, bueno, ahí justamente vamos a aplicar una praxis que es, por ejemplo, el aislamiento social obligatorio, y eso me modifica un real, que es la transmisión del virus. Saber algo modifica un real. Eso es una praxis. Mediante un saber simbólico, modificar un hecho real. Hay una persona, mira Maxi, que pregunta, no vi qué estudiante es, ¿cómo se articula la episteme con la metodología? ¿Podés ampliarlo un poquito vos, que estoy cansada? O si querés lo decimos entre los dos. No, está bien, está bien. ¿Puede hacer la pregunta con el micrófono? ¿Quién lo hizo? Abrí el micrófono, que hizo esa pregunta de episteme y metodología, por favor. Yo, mientras, lo que entiendo en esa pregunta es que la metodología es parte del objeto de estudio de la episteme. El episteme es una rama de la filosofía, estudia justamente cómo es el conocimiento científico, cómo debe ser, y por lo tanto estudia también la metodología del conocimiento científico. O sea que la metodología es parte del estudio de la episteme. ¿Sí? Bueno, Maxi seguramente lo puede ampliar un poco más. De acuerdo a qué tipo de episteme o de ciencia estemos hablando, existen diferentes métodos que me permiten. Método en griego significa camino, eso es el método, el camino por el cual yo llego a obtener un determinado conocimiento. Entonces, las diferentes ciencias tienen, por ejemplo,
Descartes en el Renacimiento pensó que era posible acceder a un único método que permitiera el conocimiento científico en todas las ciencias. En cambio, hoy tiende a pensarse que de acuerdo a cómo sea la ciencia, de acuerdo a cuál sea su objeto de estudio, va a ser distinto el método, el camino que me permita a mí alcanzar ese conocimiento. Hay ciencias que utilizan, por ejemplo, no sé, la recolección de datos, o los filósofos, nuestro método es leer libros, digamos, es decir, cuáles son nuestras herramientas de trabajo. Bueno, fundamentalmente los libros, y bueno, tener un poquito de sentido común, mirar la vida un poco, pero los libros. Los sociólogos utilizan las estadísticas, los arqueólogos la búsqueda de restos fósiles. De acuerdo a cuál sea la ciencia, va a ser el método o el camino que yo utilice para alcanzar mi episteme. Eso hay que distinguirlo también de lo que son los métodos concretos para aplicar la episteme, que es lo que, por ejemplo, María Clara decía en relación a, bueno, si tengo que sacar sangre, lo que voy a hacer primero es, el método es primero palpar con el dedo y después con la aguja, y no con la aguja. ¿Ven? Son una cosa... No, sí, María Clara. No, lo que quería decir es que esta clase se llama la medicina como práctica, porque a mí me cansa bastante cuando empiezan a criticar el discurso médico hegemónico, lo dicen una y otra vez, y para todos es lo mismo. Cuando uno para todo responde lo mismo, porque hay algo que está un poquito... Esta clase tiene que ver con que ustedes puedan advertir que hay diferentes praxis y que hay diferentes accionares del médico, y que ustedes... por más, si quieren ser científicos, serán científicos porque se dedicarán a cierta, digamos, podrán tener una actitud científica, pero si no, una forma de creerse dioses y una forma contemporánea de entender el discurso médico hegemónico, que es una muy buena logro de un argentino en México. ¿Cómo se llama, María Marta? El que... Eduardo Menéndez. Eduardo Menéndez creó el discurso médico hegemónico. Una de las formas de episteme epocal, de entender el discurso médico hegemónico, es pensar que somos científicos. Porque uno tiene que avivarse de lo que está pasando en el mundo ahora. No puede vivir como en el siglo XIX. Una cosa es, porque yo soy científico. No, ¿vos sos científico? No. A ver, vos podés utilizar el método científico y no. Pero una de las formas de creerse hegemónico es que la ciencia es la que decide, digamos, es la que decide todo, es como el Dios de nuestra época. Entonces, me parece importante poder pensar, interrogar la ciencia e interrogar nuestra práctica. Para eso estamos, entre técnica y práctica. Entonces es que la práctica aplicamos la teoría, claro, la técnica con respecto a la práctica es que la técnica está un poco más desvinculada de lo que es la episteme, ¿me entendés? Como base. El peluquero, cuando te corta el pelo, o el pedicuro, no sabes cómo nace la uña. Perdón, ¿de qué es ectodermo, mesodermo o endodermo la uña? Ay, no sabría decir, dice la pedicura, pero bárbara haciendo pedicura. Ahora, que no sepa de dónde viene, ahora... Eso se entendió, eso es una técnica. Ahora, si a vos te preguntan de dónde viene la uña, vos tenés que decir, ¿viste? Porque yo siempre digo que está muy conectada la piel con los nervios, porque vieron que el ectodermo es el que forma el sistema nervioso central, ¿verdad? Por el plegamiento, muy bien. Entonces, vos sí tenés que saber lo que es mesodermo, ectodermo y exodermo, pero la pedicura no. Aplica el conocimiento a la práctica, claro, exactamente. Cuanto más, por eso dice María Marta, es una leyenda pensar, no digo mito porque para mí mito no es mentira, yo en el mito encuentro algo del orden de la verdad como pensaban los griegos. Es una leyenda decir, ¿es práctico o es teórico? No, o articula las dos cosas o es un pelotudo, ¿se entiende? Es así. Bueno, con esta gran definición epistemológica, espero haber ayudado a pensar, estudien, y chau. Nos vemos la próxima, porque no hay ninguna otra pregunta más, me parece, ¿no? Como para retomar.
Profe, que sé que tal vez no se pueda, pero me han... Ay, no sé. ¿Qué dice? Sí, quienes tienen problemas porque no se han podido matricular en el campus, y bueno, nos tienen que enviar algún comprobante de que están en condiciones para poder matricularlos. En realidad, el que matricula en el campus es el gestor. Es el gestor. No hay matriculación. Se trata de no hacer matriculación, pero automatriculación. Tiene que ser matriculación manual y eso lo efectúa el gestor, que es... Claro. Eso Tienen que escribir a coordinación. Ir a coordinación, y ahí van a estar inscriptos en el campus. Si no, hay muchos problemas porque somos muchos. Somos muchos, pero no sobra nadie. Pero somos muchos y tenemos que organizarnos, ¿sí? A división, bueno, escribí a división alumnos y vamos a ver cómo ahí de división alumnos te van guiando. Tiene que hacerlo el gestor, no nosotros. Bueno, muy bien. Sí, ya vamos a subir las consignas, los trabajos, todo. Muy buena semana para todos, que les vaya muy bien. Damos por terminada la clase y nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene vamos a dar, ya les digo, construcción social de la realidad, ¿verdad, María Marta? Sí. Les subimos un temario, no sé si vieron, bueno, en Facebook nos falta subirlo al campus. Son los temas que nos faltan, que vamos a dar durante la cursada. Si ustedes necesitan, quieren algunas preguntas de esta clase, las van haciendo. Las preguntas les van a dar puntos para aprobar la cursada. Así que si hacen preguntas buenas, mejor. Entonces, pero las ponen en los foros, ya van a tener lugar. Pero no mortifiquen a los profesores con preguntando desde cuál es el DNI, no sé, etcétera, etcétera, porque no podemos responder a todo, bastante lo que hacemos. Entonces, nos vemos con la construcción social de la realidad la semana que viene. Chau, que les vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mainetti, muchas gracias al doctor Loria y a los docentes que me acompañaron en la clase, y muchas gracias, estudiantes, por haber participado. Chau, que les vaya bien. Hasta la próxima.